Hola, nos presentamos, somos el equipo de Jorge Peña Torres y Jesús Sebastián Mesa Leiva, del grupo 206 Licenciatura de la Facultad de Enfermería número 2 del Estado de Guerrero, UACRO. Venimos a presentar el tema de oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? La oxigenoterapia es un tratamiento de prescripción médica en el que se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno, hipoxia en la sangre, en las células y los tejidos del organismo. Aunque su principal indicación es para la insuficiencia respiratoria crónica. Uso medicinal. El uso terapéutico de la oxigenoterapia es una pieza clave de la terapia respiratoria. En estas circunstancias, el oxígeno se administra bajo prescripción médica. Existen dos tipos de oxigenoterapia que se utilizan con más frecuencia. Oxigenoterapia normovárica. En esta opción, el médico incorpora el oxígeno a diferentes concentraciones, normalmente entre 21 y el 100%. La administración se puede realizar mediante cánulas nasales o mascarillas, entre otras opciones. Oxigenoterapia hiperbárica. En este tipo de oxigenoterapia, el oxígeno se administra siempre al 100% de concentración, pero para incorporarlo utiliza un casco o una mascarilla. La administración se realiza mientras que el paciente está en el interior de una cámara hiperbárica. La finalidad de esta terapia es incrementar el aporte de oxígeno a los tejidos utilizando como medio de transporte la hemoglobina. Cuando la cantidad de oxígeno que entra en el cuerpo es alta, provoca cierta presión en el alveolo que hace que la hemoglobina se sature. De esta forma aumenta la presión del oxígeno alveolar, disminuye el trabajo respiratorio y cardíaco y se mantiene de forma constante la presión del oxígeno. Indicaciones. Esta terapia se prescribe en situaciones en las que los pacientes presentan una disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre como consecuencia de problemas como la anemia o la insuficiencia respiratoria aguda o crónica. Esto puede generar hipoxia. Complicaciones. Los principales problemas que puede tener este tipo de terapia derivan de una concentración inadecuada del oxígeno o un exceso del tiempo al que está sometido el paciente al tratamiento. Esto puede ser contraproducente a algunas patologías como las relacionadas con problemas respiratorios crónicos. En estos casos, no medir bien las dosis puede provocar que el aumento de la concentración del gas en la sangre inhiba el estímulo de los receptores sensibles y causa una parada respiratoria. La oxigenoterapia, como ya lo habíamos comentado, consiste en proporcionar oxígeno a través de diferentes dispositivos. El primer dispositivo que vamos a mencionar para proporcionar oxígeno es la cánula nasal. Este equipo para administración de oxígeno está indicada para oxígeno suplementario de flujo porcentual bajo. Tiene un flujo mínimo de 1 litro y máximo a 6 litros. Se espera que tiene un porcentaje de 25 a un 45%. En este tipo de pacientes y en este tipo de dispositivos, el paciente puede comer, beber, hablar. He aquí una observación muy importante. Se debe utilizar dispositivos de humidificación cuando la oxigenación es prolongada para evitar lastimar y resecar la mucosa. El segundo dispositivo que vamos a mencionar para la administración de oxígeno es una mascarilla simple. Está indicada para proporcionar un porcentaje de oxígeno más elevado. Tiene un flujo de 6 a 10 litros por minuto. Entrega de 35 a 60% de oxígeno. Las perforaciones laterales permiten que salga el CO2 exhalado. El tercer dispositivo es una mascarilla sin inhalación. Se le conoce también como mascarilla con reservorio. Está indicada para proporcionar un porcentaje elevado de altas concentraciones de oxígeno. Puede proporcionar un flujo de 10 a 15 litros por minuto. Si está bien colocada y el reservorio está funcional, puede entregar hasta un 90% de oxígeno. Recordemos, el siguiente dispositivo se le conoce como BVM, bolsa válvula mascarilla. Este dispositivo está indicado para pacientes con una deficiencia respiratoria severa, pacientes con un cuidado
especializado de la vía aérea. Este dispositivo puede proporcionar, sin la bolsa reservorio y sin conectarse a una fuente de oxígeno, 16%. Cuando se encuentra conectada a una fuente de oxígeno y cuenta con su bolsa reservorio, puede proporcionar hasta un 100% en concentraciones de oxígeno. Este tipo de dispositivos son especiales y se deben adecuar al tipo de paciente. Es decir, hay dispositivos especiales y bolsas especiales para neonatos, para infantes y para adultos. Los dispositivos avanzados para manejo de vía aérea en pacientes que necesitan manejo intensivo, podemos utilizar la bolsa mascarilla. Para emplear alguno de estos dispositivos anteriormente mencionados, debemos realizar una valoración muy específica e individualizada a cada paciente. En este caso, tenemos también las herramientas y medios para poder valorar si el paciente requiere o no el oxígeno suplementario. Dentro de la primera valoración está la inspección. Vamos a valorar el patrón respiratorio que presenta el paciente, tipo de respiración, uso de músculos accesorios, aleteo nasal, coloración del paciente, entre otras características que nos refieren a una dificultad respiratoria. Es muy importante, si el paciente refiere disnea, habría que averiguar la causa. Otro medio de la valoración tenemos la auscultación. Mediante dispositivos como estetoscopios podemos utilizarlos para auscultar campos pulmonares y valorar la respuesta y compararlos. Cuando existen anomalías en los ruidos respiratorios, podemos sospechar que existe una dificultad respiratoria y una insuficiencia respiratoria asociada a lo mismo. Además de la valoración de los campos pulmonares y de las características clínicas que pudiera presentar el paciente cuando presenta una dificultad respiratoria, podemos utilizar otros dispositivos y herramientas como son los oxímetros de pulso. Los oxímetros de pulso valoran la oximetría capilar mediante un sensor infrarrojo, valorando la adherencia de la hemoglobina del oxígeno presente en la sangre. Hay que tener mucha consideración, ya que puede presentar algunos fallos. Hay ciertas características que los oxímetros no pueden cumplir. Por ejemplo, en pacientes muy críticos en estado de choque muy severo, no son muy confiables. Para el empleo del primer dispositivo o equipo para la administración de oxígeno, que es la cánula nasal, es muy importante la seguridad del paciente y la propia seguridad. Hay que tener en consideración el tipo de aislamiento de sustancias corporales de un paciente, su diagnóstico y obviamente si tiene alguna enfermedad de transmisión o está inmunodeprimido el paciente. Teniendo en cuenta esto, es importante valorar, antes de colocar algún otro dispositivo, valorar si es necesario la administración de oxígeno. Para colocar una cánula nasal, se debe abrir de su bolsa, se debe colocar a la toma de oxígeno, se regula la cantidad de litros indicada de acuerdo a sus necesidades del paciente y hay diferentes técnicas para colocarla. La forma más habitual es colocarla posterior a sus orejas, asegurando el cordón a su barbilla. Para la administración de una mascarilla simple, se debe tomar en cuenta las mismas características y valoración del paciente para un adecuado empleo del oxígeno. Se debe regular la cantidad de litros necesitados por las características del paciente. Se debe conectar a la fuente de oxígeno, regular la cantidad de litros y posteriormente ajustar el sujetador al tabique de la nariz al paciente y con la ayuda de la cinta elástica o la liga que tiene la mascarilla, ajustar alrededor de su cabeza para mantenerla en su posición y que ventile de manera correcta el paciente. Para la administración de oxígeno a través de una mascarilla con reservorio de no reinhalación, se debe valorar las características clínicas y manifestaciones del paciente. Se debe adecuar de acuerdo a los litros que necesita el paciente para un empleo del oxígeno de manera correcta. Para colocar la mascarilla con reservorio se debe sacar de su cubierta
Es muy importante identificar las partes. La mascarilla con reservorio cuenta con una bolsa reservorio capaz de almacenar oxígeno. En el borde de la mascarilla tiene dos orificios a través de los cuales va a hacer la no reinhalación, es decir, va a facilitar la salida del CO2 de ese dióxido de carbono. Tiene un puente de metal que es ajustable al tabique de la nariz y una liga o una cinta elástica para ajustar alrededor de la cabeza. Es muy importante, debe colocarse a la fuente de oxígeno, regularse a la cantidad de litros que el paciente requiera y rellenar esta bolsa reservorio ocluyendo el orificio que tiene a través hasta que se llene completo. Posterior, colocar la mascarilla. Para el uso de la BBM es muy importante considerar los siguientes factores. Este dispositivo es empleado nada más cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria muy severa, cuando el paciente no puede respirar por sí solo o cuando se encuentra en un estado muy crítico. En este caso es muy importante, si es detectado por el personal de enfermería, hay que notificar al personal médico para iniciar maniobras avanzadas. Es importante colocar al paciente en una posición correcta de manera o forma supina. Si no tiene alguna otra contraindicación, posicionamos vía aérea. A través de la mascarilla que tiene, realizamos un sellado con la técnica C y E para mantener sellado esta mascarilla y su boca y comenzar con las ventilaciones asistidas a través de esta bolsa mascarilla. Es muy importante considerar que debe estar conectada a una fuente de oxígeno. Si está conectada a una fuente de oxígeno y tiene una bolsa con reservorio, esta BBM puede proporcionar hasta un 100% en cantidad de porcentaje. Si no está conectada a una fuente de oxígeno y tiene reservorio, puede proporcionar 16%. De parte del equipo de oxigenoterapia, les agradecemos por ver.